Adelante, hermano. Ya no. Ok. Pues buenos días, hermanos. Buenos días a todos aquí. Es un privilegio estar enfrente compartiendo la palabra de Dios. Y el mensaje que quería hoy compartir es en parte continuación, más o menos, de la vez pasada, del domingo pasado, que estuvimos hablando. Este es lo que el Señor me ha traído a compartir y vamos a empezar. El mensaje se llamaría Los dos caminos. Los dos caminos. Deja ver si puedo compartir mi pantalla, a ver si lo pueden ver ustedes. Share. El primer versículo, aquí está, sería, ¿sí lo pueden ver, hermano? Sí. Ok. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es Cállate, chiflada. cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Lo que quería traer atención en este versículo es para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vivimos en un mundo que continuamente nos empuja a hacer nuestra propia voluntad. Lo que queremos, lo que sentimos, lo que nosotros preferimos hacer. Deja ver. Este mundo nos trata de llegar o llevar a que hagamos nuestra propia voluntad, hagamos lo que nosotros queremos hacer. Y, y ese es el mensaje que yo veo que Dios está tratando de transmitir en este momento. Voy a hacer una pequeña oración para que me ayude a poder compartirlo y expresar lo que Él quiere enseñar esta mañana. Voy a orar. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido que por favor fluyas en esta mañana, me ayudes a explicar, nos ayudes a entender para poder recibir el mensaje que tú quieres que recibamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En ese versículo que dice que comprobéis cuál será la buena voluntad de Dios, nos instruye a ver la voluntad de Dios. Y empezamos por algo, por lo básico. Sabemos que Él no quiere que pequemos. Sabemos que las cosas generales que nos enseña la Biblia, vivir una vida santa, pura y recta, amar al prójimo. Todo eso la Biblia nos enseña y nos pide que sigamos, ¿verdad? Pero lo que quiero hacer es llegar más profundo de eso. Es comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También se refiere a cuál es la voluntad sobre nuestras vidas diarias. ¿Qué es lo que quiere que hagamos ahorita, en este momento? Este, no simplemente se refiere a las cosas generales, pues Dios sí quiere que no pequemos, Dios sí quiere que no hagamos cosas malas, Dios sí quiere que amemos al prójimo, que lo sirvamos, que predicamos, todo lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Que vivamos una vida semejante a Jesús, pero más profundamente significa que vivas una vida a diaria haciendo la voluntad de Él. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Imagina que un empleador contrata a alguien para que venda carros. Pues lo general es, tú estás aquí y tú tienes que agarrar los carros, limpiarlos, venderlos, hablar con los clientes. Sería la voluntad general. Pero si en un momento ese patrón quiere algo en específico, quiero que vayas con estos clientes y les ofrezcas tal cantidad por aquel carro. Ahora esa voluntad, aunque sí la voluntad del patrón es que vendas carros, pero también es específicamente para esa situación. De igual manera, Dios tiene una voluntad general para nosotros, pero también a la vida diaria tiene una voluntad específica en situaciones por las que pasamos. No es simplemente que la gente no ore, que no
predique, que no vaya a la iglesia, que haga actos religiosos, pero en la vida diaria es necesario que una persona escuche su voz. Si no la escuchas y si no lo sigues y si no haces su voluntad, entonces estás en rebelión. Así de fácil. Eso fue lo que separó a un ángel y lo hizo de un ángel a un diablo. Dejó de seguir la voluntad de Dios y empezó a seguir su propia voluntad. Voy a agarrar o sacar otro versículo, deja ver si puedo. No todo lo que me dice Señor, Señor. Es un versículo muy conocido. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, deja ver, disculpen, al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí quiero especificar, traer atención a eso. No los que dicen Señor, no los que le dicen tú eres mi vida, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad es, es lo que más importante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. O sea, no fuimos a predicar y en tu nombre echamos fuera demonios. Tuvieron manifestaciones de Dios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, hasta el Espíritu de Dios los usó para hacer cosas. Y entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque ellos hacían lo que ellos querían hacer en lugar de lo que Dios quería que ellos hicieran. Voy a contarles un pequeño testimonio de un hermano que de acá, de este lado de Estados Unidos, que puede más o menos transmitir este mensaje mejor de lo que yo lo puedo explicar. Este hermano, no les voy a dar muchos detalles y aparte no me los sé todos los detalles muy bien, pero este hermano recibió, tuvo como un sueño, una visión y en ese sueño vino Jesús al lado de él y lo llevó a una iglesia. En esa iglesia desapareció el techo y él podía ver ahí a toda la gente que estaba enfrente de, de él. Él podía ver a la gente que estaba ahí escuchando al predicador. Y el espíritu en esa visión lo trajo a una muchachita, una señora, más bien muchacha ahí que estaba en la congregación. Y la muchacha estaba escuchando al predicador, pero dentro de su corazón estaba muy conmovida. Estaba, estaba como orando en su espíritu. Y en la visión, él pudo entender por lo que oraba. Estaba muy cargada, tenía situaciones financieras muy difíciles, estaba ella muy, que no se podía mover. Tenía un hijo que estaba creciendo sin padre y, y estaba, o sea, le había estado rogando a Dios por un esposo ya por años y varias cosas que esta mujer había estado orando por Dios. Y le decía, Señor, ¿por qué no me contestas? Yo te he estado orando, te he estado pidiendo, te he estado rogando por años, te he sido fiel. Le estaba orando profundamente a Dios. Y luego el Señor en esta visión le compartió su corazón y Dios quería contestarle, pero lo llevó de ese lugar a otro lugar. Y en ese lugar había más gente. Y había un hombre que estaba orando y Dios le dijo a esta visión, ¿ves a este hombre? Él estaba orando por una esposa y yo la tengo a ella, pero ella atiende a esta otra iglesia. La razón por la que atiende esta iglesia es porque ella es leal a sus padres y porque le es leal al pastor. Por esa razón está yendo a la iglesia, pero yo la quiero en este otro lugar. Yo la tengo acá. Yo quiero que venga acá. Acá tengo a este hombre que yo lo he preparado para que se case con ella. Y luego hay este otro hombre que ha estado ahorrando su dinero y ha estado pidiendo, Dios, ayúdame a saber qué hacer con este dinero que tú me has dado. Yo lo estaba preparando y yo
quiero a usar a este hombre para ayudar a esta mujer, pero la mujer no viene a este lugar. ¿Por qué no viene a este lugar? Porque no me escucha a mí. Ella quiere serle fiel a sus padres y quiere serle fiel a su pastor. Esta visión que tuvo este hombre me, me hizo meditar mucho en, en cómo Dios ve las cosas. En esta situación de este pequeño ejemplo, la mujer sí estaba yendo a la iglesia, sí estaba obedeciendo, hay que decir, a sus padres, honrando a sus padres, y sí estaba alabando y escuchando, pero no estaba en el lugar donde Dios la quería. No estaba siguiendo al maestro. Y eso es lo que quiero transmitir en este momento. No es suficiente que una persona diga, yo voy a obedecer los mandamientos, voy a hacer, dejar de hacer esto, voy a hacer todo esto por Dios. Las ovejas de Dios, los hijos de Dios, lo siguen y lo escuchan. Y lo que pasa es que a veces separamos las cosas, decimos, los impíos, pues ellos hacen su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos pecan. O sea, si tú estás pecando, si tú haces tu voluntad, sabemos que tú eres un rebelde. O sea, nada más hay los obedientes o los rebeldes. Entonces, a veces decimos, no, pues la gente que es rebelde, ellos son impíos, ellos sí son hijos del diablo, pero yo sigo a Dios y yo ya dejé de pecar. Pero no termina ahí. Una persona que se arrepiente de hacer su propia voluntad y empieza a seguir la voluntad de Dios. En otras palabras, se arrepiente del egoísmo en este sentido, de en que antes yo hacía lo que yo quiero hacer y ahora hago lo que Él quiere. Por eso decimos, te doy mi vida, porque antes era mi vida. Yo hacía lo que yo quería con mi vida. Si yo quería un trabajo bueno, yo agarraba un trabajo bueno. Si yo quería más dinero, agarraba más dinero. Si yo quería descansar, yo descansaba. Si yo quería ser flojo, era flojo. Si yo quería enseñar, si yo quería... Yo hacía lo que yo quería. Pero ahora lo que pasa es que gente religiosa hace cosas y le piden a Dios que los bendiga en esas cosas. Como esa mujer en ese ejemplo, Dios, no le preguntó a Dios, ¿dónde me quieres? ¿A qué iglesia quieres que yo vaya? No le preguntó, sino escuchó un lugar, decidió ir ahí y decía, Dios, aquí necesito un esposo. Dios, estoy ahogada financieramente, necesito que me rescates. Y le oraba y le rogaba, pero en ese lugar. En lugar de someterse a Dios y hacer la voluntad de Dios, ir a donde ella estuviera, en la Biblia nos da un ejemplo que uno de los apóstoles iba a ir a predicar y el Espíritu dijo, ¿sabes qué? No quiero que vayas para allá. No quiero que vayas a ese lugar. El razonamiento humano hubiera dicho, no, pues no digo que fuéramos a todo el mundo. No, Jesús, es un mandamiento de Jesús. Jesús dice que prediquemos, que lo llevemos a todo el mundo. Y eso es verdad. Pero en esa particular situación, el Espíritu de Dios no lo estaba mandando a Asia, lo estaba mandando a otro lado. Por eso es tan importante que la gente que quiere agradar a Dios lo escuche y lo siga. Si no, eres solamente un nuevo tipo de rebelde. Ya no andas ahí de adúltero, ya no andas haciendo los pecados escandalosos, pero como quiera, sigues haciendo tu voluntad en otras maneras. Esa mujer en ese ejemplo que les acabo de dar estaba todavía haciendo su voluntad propia, la voluntad de ella, no la voluntad de Dios. Un cristiano, una persona que tiene la intención de agradar a Dios, deja de hacer lo que él quiere y empieza a hacer lo que Dios quiere. Vamos a Salmos 40, 6, 8. Voy a share. Está. Salmos 46, 8. Dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Sacrificio y ofrenda
no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a ver este versículo de tres maneras para verlo bien profundo. Primeramente, este versículo fue escrito por David. Entonces, podemos ver y leerlo como David lo estaba diciendo. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. David en sí mismo le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y tu ley está medito en mi corazón. David mismo le está diciendo a Dios que medita en las cosas, la ley de Dios. Nos da algo que ha aprendido, sacrificio y ofrenda no te agrada, mas has abierto mis oídos. David aprendió que que a Dios no quería solamente un sacrificio o que le trajera cosas, sino que abriera los oídos para escuchar las cosas que Dios quería mandarle. No es suficiente, ven, yo voy a ayunar. Si Dios no te mandó a ayunar, ¿para qué ayunas? Yo voy a dar toda esta ofrenda. Dios no le dijo que le dieras el dinero a aquella persona, ¿para qué se lo estás dando? ¿Sí me explico? O sea, es mejor que estés atento a lo que él te dice, hablando, sacando otra vez el ejemplo de ese empleado. Imagínate que el jefe, el jefe de esa agencia de carros quiere que vayas a hablar con esta persona, pero tú agarras la decisión de ponerte a lavar este carro. O sea, agarras, te separas de lo que él quiere por hacer tu propia voluntad. Viéndolo otra vez, eh, continuando viendo esto en la forma que si David lo escribió, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Estaba profetizado que de la tribu de Judá iba a venir el rey. David está escribiendo, hey, esto ya estaba, mi vida ya estaba escrita. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Otra vez, el hacer la voluntad de Dios era lo que agradaba a David. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David quería hacer la voluntad de Dios. Ahora ya que vimos este versículo a través de los ojos de David que escribió este salmo, este versículo también fue inspirado por el Espíritu Santo y es una profecía de Jesús. Dice, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús fue profetizado. Y esta escritura está hablando no solamente de David en aquel tiempo, pero también de Jesús que iba a venir. ¿Y cómo iba a venir Jesús? ¿Haciendo lo que él quería? No, él venía a hacer la voluntad de Dios. Pero también se puede aplicar a nosotros. No solamente se acaba en Jesús, sino un cristiano o una persona que quiere ser cristiana es un imitador de Cristo, una copia de Jesús. Si Jesús venía a hacer la voluntad de Dios, una persona que quiere ser cristiana, una persona que quiere agradar a Dios, de igual manera, hace la voluntad de Dios. No, no basta con hablar de las cosas de Dios, no es suficiente hacer cosas buenas, no es suficiente hacer lo que una persona dice, a mí me gustaría hacer esto por Dios. No, todo lo contrario, sino es muy importante que uno sea sensible a la voluntad de Dios y que la siga. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tú tienes que escoger. Tienes que escoger, ¿vas a vivir haciendo lo que tú quieres o la voluntad del Padre? Solamente hay dos maneras de vivir. Haciendo lo que tú quieres o haciendo lo que Dios que te creó quiere de ti. Si tú vives haciendo tu voluntad. Dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores, hablando del dinero, pero en realidad es de la parte de la vida. No puedes servir a dos señores. Si tú dices, esto es bueno y por esto lo voy a hacer,
no es suficiente. Lo que necesitas hacer es escuchar y ser guiado por Dios, a ver si eso es lo que Él quiere que hagas. Voy a sacar otro versículo para enfatizar este punto. En Efesios 5:14, deja ver cómo. Efesios 5:14 dice así, de 14 al 17, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. O sea, con diligencia, ponle mucha atención a esto. No como necios, sino como sabios. Y te explica cómo. Aprovechando bien el tiempo. Aprovechándolo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué manera? De cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. De cuál sea la voluntad del Señor. Y eso es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Tú sabes cuál es la voluntad del Señor? Y si sí la sabes, ¿la estás haciendo? Si no la estás haciendo, a lo mejor ni sabes. A lo mejor solamente sabes en generalidades y tú te reconoces a ti mismo que estás en pecado, que estás en rebeldía o que no eres hijo de Dios. O a lo mejor tú piensas, estás ahí tambaleando. Tú sabes cuál es la voluntad, pero no la has hecho. Estás igual de mal o peor de los que no la saben, porque tú sabiéndola estás en completa rebelión. Y Y la Biblia nos instruye, el Espíritu Santo a través de este apóstol nos escribió que no seamos insensatos, sino entendidos, sino que entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para lo que debemos de hacer, para cómo debemos de vivir. Satanás, y sigo tratando de explicar este punto, de que lo que cambió a Satanás de ser un ángel a un diablo, de ser un ser bueno a un ser malo, de un ser de alguien que era obediente a uno rebelde, es que dejó de hacer la voluntad de Dios y empezó a seguir su propia voluntad. Vamos a ver en Isaías 14, 12 al 14. Voy a traer otra vez este versículo para que puedas entender, porque lo que quiero explicar muy bien es que los hijos de Dios somos hijos de Dios porque como Jesús hacía la voluntad del Padre, nosotros también hacemos la voluntad del Padre. Pero los hijos del diablo, como su padre el diablo, hacen su propia voluntad. El diablo hace lo que él quiere. Por eso él es el padre de todos los que hacen su propia voluntad. Pero los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Entonces tú te puedes saber en este instante, ¿soy hijo de Dios o soy hijo de Satanás? ¿Yo hago la voluntad del Padre o hago mi propia voluntad? Si yo hago lo que yo quiero, yo soy un pecador, hijo de Satanás, y Satanás es mi padre. Ahí se acabó. Si yo hago lo que Dios quiere que haga, yo soy hijo de Dios. Primero vamos a ver ahí en Isaías 14. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Dice así. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Quiero que escuches bien. Yo haré, yo subiré, yo seré, yo levantaré, yo seré semejante al Altísimo. Satanás, cuando fue, cayó, lo que hizo que cayera es que empezó a hacer su propia voluntad. Empezó a ver, yo subiré al cielo. No la voluntad de Dios. Él quería subir al cielo. Él quería levantar, yo levantaré. O sea, ya no empezó a levantar, a hacer la voluntad de Dios, sino a sí mismo, lo que él quería hacer.
yo quiero levantar mi trono. Yo seré semejante. O sea, empezó a imponer su propia voluntad. Y eso es lo que lo mandaron lo sacaron del cielo, fuera de aquí. Es lo que lo hizo de un ángel a un diablo. De igual manera, cuando un humano empieza a hacer lo que él quiere, es semejante a un diablo. Porque en nuestra manera finita no podemos ver las consecuencias infinitas de las acciones que tomamos. En otras palabras, cuando Dios te creó a ti con un plan y un propósito, y tú eres útil para su reino, pero lo que una persona que no está haciendo la voluntad de Dios hace es, yo me voy a rebelar, aunque no lo piense así, ni no lo razone, ni no lo entienda. Esto es lo que las acciones dicen, yo me voy a rebelar contra ti, y yo voy a hacer lo que me parece mejor a mí. Me vale lo que tú quieras, Dios, me vale para qué me creaste, lejos de mí, sino yo voy a hacer lo que a mí me pega la gana. Eso es lo que una persona que no está viviendo la voluntad de Dios está diciendo y haciendo. Vamos a ver Jesús en San Juan 8:42, cuando está hablándole a los que eran hijos de Abraham. Les explicó de esta manera. Déjame compartir la pantalla. Ah, aquí está. Ahí está. Entonces les dijo, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías. Aquí le está diciendo, si tu padre es Dios, me amarías. ¿Por qué? Porque harías la voluntad de Dios. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Todo va junto. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo no estoy aquí porque me pegó la gana. Yo estoy aquí porque Él me mandó aquí. Una persona que es hijo de Dios de igual manera vive su vida. Dice, yo no vine a este lugar porque yo me pegó la gana. Yo estoy aquí porque Él me envió. Vives siguiendo los pasos que Él te dice que sigas. Y lo dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entiendes lo que te estoy tratando de explicar? Te dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por eso no entiendes. ¿Por qué? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué no podían entender? Porque no querían hacer los deseos de Dios, sino los deseos del Padre. Y aquí en este ejemplo en particular, les dice cuál deseo era del Padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En otras palabras, el pecado de homicidio ustedes quieren hacer. De igual manera, por eso es tu padre, porque quiere hacer las mismas cosas que él quiere. Pero no es solamente el homicidio que te hace que Satanás sea tu padre, sino también las mentiras, también el odio, también el egoísmo, también la avaricia, también los deseos mundanos. Todo eso te hace que Satanás sea tu padre. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque en él no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creeréis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Solamente los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiero que escuches bien esta última parte del versículo, porque hay mucha carnita en este versículo. El que es de Dios, si tú eres de Dios, ¿qué va a pasar? Las palabras de Dios oye.
Si lo juntas con otros versículos, mis ovejas me escuchan y me siguen. Si tú eres de Dios, tú escuchas a Dios. Pero por esto no las oís vosotros. Pero es que yo no escucho, yo no sé de Jesús, porque no sois de Dios. Aquí Jesús nos explica muy claro, para que tú te desengañes. ¿Soy de Dios o no soy de Dios? Yo escucho las palabras, Él me habla a mí. Él, él- Él me habla. En este momento Jesús no está hablando el que escucha la Biblia. En este momento el Espíritu de Dios estaba hablando a través de Jesús. Jesús hacía la voluntad del Padre. Un hijo de Dios hace la voluntad del Padre. Los hijos de Satanás hacen la voluntad de Satanás y no pueden escuchar al Padre. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Y, y solamente tú puedes contestar esta pregunta en tú mismo. ¿Tú estás viviendo para tus placeres, para lo que tú piensas que es correcto? ¿O eres guiado diariamente por Dios? Y quiero enfatizar lo diariamente, porque muchos dicen, no es que Dios una vez a mí me dijo que, y te explican de una experiencia o una vez que Dios les habló y sí obedecieron. Pero es el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No es, no es de una ocasión. Igual que un soldado no puede decir, sabes que yo obedecí a mi comandante. Hace 3 años mi comandante me dijo que hiciera esto y lo obedecí. No, diariamente obedecen. Un empleado también tiene que hacer lo que su jefe le dice. Muy seguido. Un jefe va a la oficina y a lo mejor no habla todos los días o a cada rato con su empleado, pero sí le dice, por favor, quiero que me firmes estos papeles, quiero que me metas esto, quiero que me deposites este dinero, quiero que me saques tanto de la cuenta, háblale a fulanito de tal. En otras palabras, un empleado está pendiente a su jefe y escucha la voluntad del jefe y la hace. De igual manera, si tú eres un hijo de Dios, estás pendiente a la voluntad de Dios y la escuchas y las haces. Si no vas a terminar como aquella mujer que, oye Dios, ¿por qué no me has mandado esposo? Ya tengo años rogándote. Es que Dios te dijo, yo no te quería en esa iglesia, muerta. Es que Dios, estoy tan atorado por el dinero y estoy bien y te estaba rogando. Sí, pero tú estás aquí haciendo ese trabajo que yo no te mandé. O sea, no es solamente que lo seguimos en ciertas cosas y en otras no. En toda la vida, en todo lo que hacemos, una persona que es hijo de Dios es guiado por Dios. Como Jesús fue al desierto a ayunar y a ser tentado. No porque él pensó que era algo bueno, ¿sabes qué? Se me hace que estar solo allá en el desierto sería muy buena cosa. No, fue guiado y llevado e impulsado por el Espíritu de Dios al desierto. De igual manera, si tú haces cosas por tu propia gana, no eres guiado por Dios, entonces eres guiado por el otro padre. Nada más hay dos caminos, nada más hay dos padres, padre de la verdad y de la mentira, Dios y Satanás. ¿Quién es tu padre? Por eso muchos van a decir, Señor, Señor, nosotros predicamos, nosotros hicimos todo esto, pero no hicimos, no estaban haciendo la voluntad de Dios porque no eran guiados por Dios. Tú puedes decir, es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, yo hago cosas buenas. Qué bueno, te felicito. Pero cuando tú estés enfrente de Dios, eso nada importa. No es suficiente. No es suficiente. Puedes decir, yo creo en Jesús. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Qué bueno. Versículo que todos saben. Hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Lo, Jesús mismo declaró que Él es el camino. Y el camino me refiero, o lo puedo explicar, es que como Él hizo las cosas, así tenemos que nosotros también hacerlas. De igual manera. Eso significa el camino. Como Él hacía, nosotros podemos ver su vida y copiarla. Es el camino que puedes hacer. Entonces vamos a ver cómo, de qué manera
Dicen las escrituras, déjame compartir este versículo, está en San Juan. Me quedó. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está hablando aquí con una mujer y le está explicando a sus discípulos, pero quiero que veas este punto que Jesús lo tenía muy claro en su propia vida. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús tenía bien claro en su mente que él no venía a hacer las cosas que él quería hacer, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. De igual manera, todos los hijos de Dios tienen bien claro en su mente que ellos no vienen a hacer su propia voluntad, que vienen a hacer la voluntad de aquel que los envió. Pero hay los otros, los mundanos, los pecadores, los que Jesús llama hijos del diablo. Ellos hacen su propia voluntad. Y luego muchas veces le dicen a Dios, bendíceme en esto. Van y abren un negocio. Dios, ayúdame, este negocio está duro. Van y se casan con alguien. Oh, Dios, bendice esta relación. Van y hacen cualquier cosa. Y luego le piden a Dios que bendiga lo que están haciendo, sin importarles si Dios quiere que hagan esas cosas o no. O sea, hijos de rebeldía. Y luego nada más piden, Dios, bendíceme en esto que estoy haciendo, por favor. Otra vez vamos a sacar a Jesús porque Jesús es el ejemplo y el camino y el estándar que tenemos que seguir. El otro versículo ahí mismo en Juan. Deja compartir la pantalla. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Fíjate bien clarito esta. Jesús dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Nada podía hacer Jesús por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Regresando a aquel versículo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. De igualmente Jesús hacía lo mismo. Según oigo, él escuchaba y así juzgaba. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. Jesús siendo el camino, nos explica muy claramente cómo todos los hijos de Dios tienen que vivir, no haciendo su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y, y, y es muy triste cuando gente se pasa toda la vida haciendo todas estas cosas por Dios que Dios nos los mandó a hacer. Regresando a esos ejemplos que sigo usando, imagínate que el empleado va y se pone al, no sé, a hacer lo que él quiere y su jefe le dice, yo te quiero aquí estas horas haciendo esto por mí. Pero dice, oiga, señor, pero yo lavé los carros y vendí este y compré. Y dijo, pero no, yo te quería con este otro cliente a estas horas haciendo esto. Si tú vas a ser mi empleado, vas a hacer lo que yo quiera, diría el jefe. No vas a vender lo que tú quieras vender, no vas a entrar a las horas que tú quieras entrar, no vas a ir a los negocios que tú quieres ir, tú vas a ir a los negocios que yo te mande, vas a hacer las llamadas que yo te mande, vas a contestar el teléfono que yo conteste, te diga que conteste, ¿verdad? Tú trabajas para mí y tienes que escucharme y obedecerme. De igual manera, Jesús guía a las personas que son hijos de Dios. Voy a otro versículo para que nos quede bien, bien claro, ahí mismo en Juan, de Jesús. Déjame compartir la pantalla. Dice, porque he descendido del cielo. ¿Para qué? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Para eso vino Jesús, no para hacer su voluntad, sino la voluntad de que lo envió. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que dejar de hacer tu propia voluntad y hacer la voluntad de Él. Y te dice, te da ejemplos de cuál es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postero. Y te da otra voluntad. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaría en el día postrero. Jesús tenía bien clara cuál era la voluntad de Dios. Dice, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y te da una. Esta es la voluntad de Dios. Y esta da otra. De igual manera, tú tienes que decir con claridad, Dios quiere que haga esto y no haga esto. Si tú eres una oveja y tú lo escuchas, lo puedes seguir. Más que nada, pero no lo puedes escuchar si estás completamente en rebelión. Si eres un pecador, dice, tus pecados te separan de mí. Entonces, si estás en pecado, estás en completamente suciedad, no puedes escuchar a Él. Pero si te has arrepentido de tus pecados, puedes venir a Él y decirle, Señor, mira, me he fijado que en mi vida yo no te escucho. No sé, no puedo ni reconocer tu voz. Yo hago las cosas que yo quiero hacer, luego te pido que las bendigas. O luego no sé dónde me quieres que haga, no sé qué quieres que yo haga. Y no sé ni reconocer tu voz. O sea, puedes empezar ahí por pero principito y hablar con él honestamente. Él ya lo sabe. Hablar con él honestamente y él te puede empezar a guiar. Voy a terminar con este otro versículo. Dice, les digo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Quién enseñó a Jesús? ¿Quién enseñó tanta sabiduría a Jesús? El Padre. Así hablo, porque el que me envió conmigo está. Igual que Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. De igual manera, o sea, nosotros somos nada más una copia, un molde que seguir. Imagínate cuando hay un molde de galletas, pones ahí el molde y todas las galletas salen iguales. De igual manera tenemos que ser nosotros con Jesús, un molde igualito. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuándo hace Jesús? ¿Cuándo hacía Jesús lo que le agradaba a Dios? Siempre. Entonces cuando la Biblia dice, entonces se levantó Jesús y fue a Capernaum. ¿Por qué fue a Capernaum? Porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo. Nada hacía Jesús por sí mismo. Uno hijo de Dios nada hace por sí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Un cristiano, un hijo de Dios, es enseñado por el Espíritu Santo. Dice que ya no tendrás necesidad que otro hombre te enseñe, sino el mismo Espíritu de Dios te enseñará todas las cosas. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Jesús era enseñado por el Espíritu, por el mismo Padre, a través del Espíritu. Un cristiano, un hijo de Dios, de igual manera, es enseñado por Dios. Muchos que no son enseñados por Dios tienen que ir a los hombres para que los hombres los enseñen. ¿Por qué? Porque el Padre no los enseña. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios y tratan de aprender. Y enséñame. Porque el que me envió conmigo está. Jesús mismo nos dice que Él siempre estará con nosotros. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús mismo siempre hacía la voluntad del Padre. Jesús mismo siempre hacía la voluntad del Padre. De igual manera, toda la gente que tiene un deseo de agradar a Dios, tiene que hacer la voluntad del Padre. Entonces, tu voluntad
te lleva a muerte. La voluntad de Dios es vida. Tu voluntad te hace hijo de Satanás. La voluntad de Dios, hijo de Dios. La voluntad de Dios, vida eterna. O sea, tú eres un ser inmortal. Tú eres, este cuerpo va a morir, pero tu espíritu vive para siempre. Tu espíritu vive para mí siempre. Y ese espíritu, ese ser, esa alma tuya, tiene la capacidad de tener deseos. Y tú puedes seguir esos propios deseos. Y si los sigues ahorita, vas a terminar en un lugar donde toda la gente sigue sus propios deseos. Ese lugar se llama el infierno, que fue preparado para el ángel, para el diablo y sus ángeles, que todos siguen su propia voluntad. Pero hay otro lugar, ese espíritu que es eterno, que es para aquellos reservados para que quieren seguir la voluntad de Dios. Ese es el cielo. Todos los que están en el cielo ahorita hacen la voluntad de Dios, pero empezaron haciendo la voluntad de Él aquí, todos los días. No puedes decir, es que Dios me habló hace 2 meses y me sigue. No, no, no. Diario. Escuchan su voz y lo siguen. Muchas gracias, hermanos. Ahorita lo quiero abrir si alguien tiene alguna pregunta, alguno me expliqué bien, algún versículo que no hayan entendido. Este, los invito a que compartan. Está muy claro. Nada más quisiera preguntarle si pueden hacer la prueba de quitar su mute. Quien quiera compartir o preguntar algo aquí a Abraham, para estar seguros de que lo puedan hacer. Sí, hermano, ya lo podemos abrir. Ok. ¿Nadie tiene preguntas? Pues Hasta- es un mensaje que definitivamente tan importante porque, por lo que acabas de decir, a veces vemos que Dios nos habla algo muy claro y puede empezar a quedar del pasado, inclusive de ayer. Entonces es esa comunión constante y es esa hacer su voluntad, simple y sencillamente. O sea, como que hoy lo que yo entendí es diferenciar entre lo bueno y lo malo. Creemos que es fácil, pero aquí lo que se presentan son dos cosas que pueden ser buenas aparentemente, pero se convertirían malo si se hace algo que no sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, si es el trabajador, él puede decir, yo llegué a la empresa y estoy trabajando para la empresa. El problema no es que no trabaje, el problema es que está haciendo algo distinto a lo que en ese momento le puedan pedir, ¿verdad? Entonces, pues realmente. sí es una enseñanza que definitivamente sirve muchísimo pues, para buscar eso, ¿verdad? Escuchar su voz y estar sobre todo dispuestos a que si hay un cambio de señal, no simplemente obedecerlo, ¿verdad? O sea, entonces, gracias por el mensaje, hermano. Como vimos la vez pasada, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ujú. Eso es, los que escuchan su voz, los que hacen su voluntad, todo significa lo mismo. Es la misma enseñanza a través de diferentes frases. Hacer la voluntad de Dios. Sí, Sí, Y el problema es que muchos se pueden confundir de hacer muchas cosas por Dios, pero no es lo que Él quiere. Y está en completa rebeldía. Sí. sí. Buenas tardes, Buenas tardes, hermano. ¿cómo están? Dios los bendiga. Igualmente. Yo tengo no sé si sea duda o sea nada más un tema de entender un poquito más acerca de cuando hubo la crucifixión de Jesucristo. Ujú. Eh, Obviamente, pues sabemos que Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Pero sí hubo tal vez un grado de inconsciencia en ese momento.
no quiero usar palabras que vayan a dañar el entendimiento, por eso lo quiero entender de esa manera. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa parte de ahí, quisiera nada más un poquito entender de qué manera lo dijo. Pues obviamente lo dijo en un estado muy, muy inconveniente, ¿verdad? Para su estado material, porque pues esa Sí. es la realidad. Obviamente hay un espíritu en el cual él toda la vida creyó, ¿verdad? Pero el estado de salud en el que se encontraba físicamente hizo esa pregunta. Esa pregunta creo que sí, a ver, no sé, para mi conocimiento, mi nulo conocimiento, ¿qué es lo que quiso realmente decir Jesucristo en el fondo? Las Déjame, palabras, sí, déjame explicarte y qué bonito que enseñas, que estás hablando de este punto, porque es gracias. muy hermoso lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Así En ese es. momento, antes de morir, Jesús estaba apuntando a las profecías que demostraban lo que estaba haciendo. Vamos a Salmos capítulo 22. Es donde Jesús quería que tú cambiaras los ojos y vieras a ese momento. Salmos capítulo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justo las palabras que Jesús estaba diciendo, que se había memorizado cuando estaba ahí crucificado. Jesús quiere traernos a este salmo. Así empieza el salmo. Salmos 22, capítulo 1, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de mi clamor? Y empieza a hablar ahí, es un salmo profético que apunta a Jesús, que apunta lo que Jesús pasó. Dices, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, librarle él, sálvale, puesto que él se complacía. Lo mismo que estaban diciendo a Jesús, déjenlo. Él dijo que podía, o sea, como se estaban burlando de Jesús, de igual manera, todo esto ya había sido profetizado. Entonces, si lees el Salmo 22, ves Sí, que es es una profecía de lo que Jesús iba ya, a hacer. Entonces, por eso por eso Jesús dijo esas palabras, para reafirmar nuestra confianza de lo que Él estaba pasando, porque ahora Jesús cumplió casi 400 profecías, si no es que más. sí, Y en este momento, antes de suspirar, antes de dar su vida, estaba como dándonos, enfocándonos para nosotros que íbamos a venir después, saber que Él no perdió su propósito. Él sabía para qué estaba ahí. Él era la voluntad de Dios. Y nos está diciendo a nosotros, mira, quiero que vayan y lean Salmos 22 y cuando lo leas vas a ver lo que yo estoy sufriendo. Todo esto es lo que debería de haber pasado. ¿Sí me explico? claro, Entonces no claro, fue por supuesto. Sí, un suspiro ay Dios, ¿por qué me desamparas? No, fue como ¿cómo se dice clue en español? Como no, una no pista. era no Una era una pista. pregunta de transgresión hacia Padre Todopoderoso. Más que Sí, nada, me imagino yo, entonces entiendo, fue algo así como un entendimiento a fondo para poder que ver todas las cosas que ya se habían predicho, porque pues meramente fue una predicción, ¿verdad? Entonces había que encerrar o cerrar el círculo en ese sentido, sí, creo yo. sí, fue una pista para nosotros. Ya, Ahí estaba leyendo Salmos 22, versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Cuando estaba Jesús en la cruz, se le zafan los huesos. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tristo se me secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar.
tenía sed. O sea, todo esto, por este salmo que habla de lo que Jesús sufrió, fue lo que Jesús estaba pensando cuando estaba crucificado. Aún ahí Ya, estaba pensando en nosotros. Por eso dijo esas palabras. perfecto, ¿no? Entonces sí hay que leer bien ese, Es pues el Salmo Salmo, 22. ¿verdad? Salmo Para 22. poderlo entender un poquito más mejor. Digo, está aclarado, gracias, pero sí habría que leerlo y pues obviamente estar al tanto de la escritura, ¿verdad? Sí, y es bien bonito porque todo lo que Jesús pasó, que rompieron sus vestidos, que tomaron apuestas, que se burlaron de él, todo eso que está en la crucifixión, si lees el Salmo 22, pasó exactamente, todo exactamente. Ah, ok, Sí, gracias. nada. Hola, buenas tardes para todos. Espero que estén pasando una linda tarde de domingo. Ah, tengo una pregunta. O sea, como mencionabas, es como una continuación de la predicación de la semana pasada. ¿Y cómo llegar a tener ese discernimiento para no am, hacer lo que nuestra, digamos, sabiduría, lo ponemos entre comillas, sabiduría que, o sea, nuestra mente nos dice, digamos, por ejemplo, yo quiero hacer la voluntad de Dios en ir al hospital a dar de comer ahí, pero ¿cómo saber que Dios no me quiere en ese lugar, sino que me quiere en otro? O sea, sé que la oración nos lleva a ese punto, pero ¿de qué forma no nos vamos a equivocar En- en... Sería a escucharlo. O sea, cuando dice, los que lo buscan lo encuentran. Ujú. Tú ya estás viviendo una vida santa, pura y sin pecado, ya estás separado del mal, entonces le pides, Señor, ¿quieres que vaya al hospital o quieres que vaya al parque a compartir comida o quieres que me quede en casa? Y tú le das tus razones. Yo pienso que es bueno por esto, esto y esto. David una vez estaba en una ciudad y acababa de salvar a la ciudad. Vino y los ayudó en una batalla y se quedó adentro de la ciudad. Y luego venía Saúl. Y él estaba en una ciudad fortificada, que el entendimiento te dice, ¿sabes qué? Quédate aquí para que te puedas defender. Pero le pregunta a Dios, buscó a Dios y le digo, oyes, ¿me van a entregar estos o no? O sea, porque los salvé, están agradecidos conmigo, man. Y no, y le dijo Dios, ¿sabes qué te van a entregar? Y después podía tomar su propia decisión. Entonces le dijo, ¿me quedo, me voy? Le empezó a hacer preguntas específicas a Dios y Dios le empezó a contestar. De igual manera, uno le pregunta a Dios, Dios, ¿hago esto o no lo hago? Y el Espíritu dice, mis hijos, las ovejas lo escuchan y lo siguen. Eso es algo que no es muy practicado porque se enseña mucho a seguir la letra. Entonces lo que te dice que hagas aquí, eso lo quieres hacer. Pero no se enseña el escuchar a Dios. Y eso es lo que, ¿cómo lo puedes hacer? Sería pedirle y escuchar. Pedirle y escuchar. Y él te contesta. Te contesta de... Tú cuando te contestes vas a saber, es Dios. Al principio, a mí en lo personalmente, hubo, ha- había ocasiones que yo no sabía que era Dios, porque no estaba acostumbrado a escuchar su voz. Es, por ejemplo, la voz tuya. La escucho hoy, pero si en una semana me dicen, ¿quién es esta persona? Voy a decir, me suena medio familiar, pero no sé, porque no me has escuchado tu voz un par de veces. Pero si empezamos a tener una relación y hablamos todos los días o todas las semanas, yo voy a poder reconocer tu voz. De igual manera, los hijos de Dios reconocen la voz de Dios. Y Él te va a guiar. Él te va a guiar. Sí, muchas gracias, ya me queda un poco más claro, gracias, gracias. Pero pregúntale, o sea, pregúntale y Sí, escucha. Escucha. Y a veces como no te conteste luego, luego. A mí me ha pasado que le he preguntado, estoy en una plática y le pregunto y no me contesta inmediatamente. Y luego voy en otro lugar y en la tarde me contesta. Y nada más, ya sé qué hacer. Gracias. Y ya te da toda la explicación, todo el plan completo.
Sí, 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 me queda claro que es pues la comunicación, ¿no? Como ahorita lo estamos teniendo, en ocasiones como que queremos ser formales, digamos, no tan abiertos en explicar nuestras necesidades, y también en abrirnos en que se haga tu voluntad, ¿verdad? Porque pues queremos cumplir todo al pie de la letra, no queremos equivocarnos y nos volvemos como soldaditos, o sea, que no seamos esos, que no, sin pensamiento, sin discernimiento, o sea, abrir nuestra mente a la voluntad, o sea, no nada más que sea cumplir, 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 como mencionabas, ¿verdad? Como el trabajador que cumple, 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 pero ¿qué tal si ese día no funcionó ahí, ¿verdad? Ahí, si me permites un poquito nada más ahí, Jorge, discúlpame, comentario. En ese sentido, Indira, yo quiero pensar que así ha sido, porque así ha sido todo, todo el tiempo. La comunión con Dios tiene que ser siempre íntima, ¿verdad? Es por un lado. Por otro lado, Dios no necesita saber qué es lo que nosotros necesitamos, porque Dios nos conoce a fondo desde que nacemos, desde que estamos en el vientre de nuestra mamá. Si yo quiero pensar que más que nada Dios quiere que nosotros estemos enteramente en comunicación constante con Él, y de esa manera Él va a responder, siempre va a responder. Yo se los digo abiertamente. Yo en algún momento de mi vida estuve en constante comunicación, y muchas de las cosas de las que yo le pedí a Dios, a veces no me las contestaba, pero las que él cree que son las que yo necesitaba, son las que él me respondía. ¿Por qué? Porque ahí estaba la voz de Dios. Las que yo creía que él no me entendía o que no me escuchaba, quiero pensar que me estaba diciendo, ¿sabes de qué? Esto no va por este camino. O sea, y cuando yo entendía las cosas, las realizaba, yo decía, pues esto sí era de parte de Dios. O sea, sí me escuchó. O sea, Dios siempre nos va a escuchar toda la vida. Una cosa es de que nosotros pensemos que no nos va a escuchar. No, aquí la cosa es estar en constante comunicación. O sea, ahí es donde radica, yo creo, que el entendimiento de la conciencia para poder tener una vida un poquito más recta, ¿verdad? Pues obviamente de que somos Sí, pecadores, obviamente que siempre tropezamos, pero aquella chispa, aquella lucecita que de repente, ¡ting!, nos llega al cerebro sin pensarlo, porque así llegan las cosas de repente. Caray, esto lo había dicho, esto lo había pensado hace tiempo y todo. ¡Pum! Me cayó aquella lucecita. Bueno, pues es que yo creo que ahí está Dios, ¿verdad? Quiero pensar que así está la cosa. O sea, Dios sabe todas y conoce todas nuestras necesidades desde toda la vida, y sí. cómo vamos a hacer y todo, ¿verdad? Sí, sí, aquí en lo que más quiero entender es cómo no hacer lo que yo necesito, sino dónde me necesitan. Este, porque pues necesidades siempre vamos a tener, ¿verdad? Pero ¿dónde vamos a ser esa persona de bendición? ¿Dónde vamos a rendir esos frutos? Porque vamos a suponer, yo hago el huevo con chorizo, los taquitos, y va a ser lo mismo, o sea, voy a alimentar en el hospital o en el parque, pero ¿dónde está la persona que realmente necesitaba? No el taco, ¿verdad? Sino ese abrazo, ese apapacho, esa palabra de edificación. Esa es donde más quiero entender. ¿Cómo Exactamente eso. Sí. ¿Cómo puedo ser esa persona? O sea, no cumplir los reglamentos, sino dónde voy a rendir esos frutos, porque pues conozco mucha gente que se sabe la Biblia al revés y al derecho y de nada, o sea, que no seamos como venimos hablando en varias semanas, esa persona que se quedó neutra, que pues cumple, 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 pero ¿dónde está el fruto? Eso es a donde quiero llegar. El escuchar, ¿dónde? Eso, el que mi oído esté abierto, ¿dónde? Sí, y es eso, es como escuchar.
Y cuando no se escucha, yo le digo, Señor, no voy a tomar una decisión si no me das respuesta. Ujú. Y, y, y le pides y Él te contesta. Él te contesta. Y la Biblia dice, no tenéis porque no pedís y pedís conforme a vuestros deseos. O sea, todavía no tienes porque pides conforme a tu voluntad. Ujú. Cuando le pides la voluntad de Él, o sea, tus oraciones empiezan a ser contestadas porque Dios te dice, por ejemplo, yo quiero que vayas al parque. Entonces tú te pones a orar, oh Dios, dame mucho favor en el parque y tráeme, y vas al parque y oraste y ya hay mucho Sí. fruto. Hay gente, la persona perfecta y Dios te usó, pero si vas a fuerzas, no es que mi familia siempre va al hospital. Ok, es una buena dádiva, pero Dios no te mandó para allá. Ujú. Sí. ¿Puedo comentar algo? Es que estaba pensando en eso que dice Indira, que es una excelente pregunta con respecto al tema de hoy, porque nos podemos confundir la voz de Dios a la voz de uno mismo. Queremos hacer la voluntad de Dios y oramos y tratamos de escucharlo, pero me recordé este pasaje en Proverbios 19:21 y es algo que ha estado en mi mente cuando estoy buscando la voluntad de Dios en algo que voy a hacer o una decisión que voy a tomar. Y dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, muchas veces vienen muchas cosas a la mente cuando estamos orando, como dices, es en oración donde escuchamos la voz de Dios y a veces también cuando estamos manejando o cuando estamos lavando trastes o haciendo el aseo de la casa, también escuchamos la voz de Dios porque Él está en nosotros. Y ese pensamiento lo escuchamos una vez, pero ahí está, eso es lo que quiero que hagas. Y yo, por ejemplo, digo, no es que a lo mejor es algo que a mí me gusta hacer y estoy confundiendo mis deseos con los de Dios. Y no, pero el pensamiento de Dios permanece. Es que esto es lo que quiero que hagas y así quiero que lo hagas. Y bueno, sí podemos llegar a confundirnos, pero hay que recordar eso, el pensamiento de Dios, ese va a permanecer Mm. cuando realmente queremos hacer su voluntad, ¿verdad? Y te acostumbras, como te decía, vas a reconocerlo. Y te puedes acostumbrar una, dos, tres veces que te he hablado, ya empiezas a saber, este es Dios, este es Dios, este es Dios. Y empiezas a confiar en Él. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Buenas, No sé hermano. si me escuchen. Sí, Sí, Simón, claro. ¿te escuchas bien? ¿Qué tal? Salud. Bendiciones para todos. Mi comentario, mi forma de ver la cosa muy personal y con todo el respeto para todos ustedes, porque así soy, ¿entiende? Una, no me considero hijo del diablo, a pesar de que soy pecador. En mí, estoy hablando por mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me considero hijo de Dios desde el momento que yo estoy tratando estoy aprendiendo del hombre porque son ustedes quienes me están guiando. En esa guía que ustedes me están dando es donde yo estoy abriendo mis ojos, es donde estoy descubriendo el camino de Dios que Dios quiere que yo llegue. Yo sé que sigo siendo pecador, pero no me voy a considerar nunca hijo del diablo. ¿Por qué? Porque soy hombre, soy ser humano, soy pecador. En lo más mínimo os puedo pecar. Entonces, para mí, con todo el respeto de todo el mundo, le estoy hablando desde mi parte. ¿Verdad? Yo me considero hijo de Dios porque estoy trabajando en hacer las cosas que Él quiere, en aprender las cosas que Él quiere. ¿Me entiendes? Yo no, o sea, en el momento en que yo me crea eso, y lo digo con todo respeto, ¿me entiendes? Yo, pues es como aventar la toalla y no la voy a aventar. El aprendizaje o las cosas que yo creo que Dios me va a decir que también es conforme a la enseñanza que yo vaya teniendo. Más hay que entender también que una cosa es la enseñanza y otra cosa es cómo la interprete cada quien. Por eso ustedes muchas veces lo han dicho, hay que escudriñar la palabra de Dios. Al escudriñar yo creo que vamos a encontrar la respuesta que queremos. ¿De qué? De saber si estamos sirviendo realmente a Dios o no estamos sirviendo a Dios. Porque nos pueden decir muchas cosas y podemos entender muchas cosas, pero está la palabra, está escudriñar y está entender de que para empezar hay que aceptar que somos hijos de Dios, porque es lo primero que nos han pedido, lo primero que hemos aceptado, ¿ah?
tienes que aceptar a Dios en tu corazón, tienes que ser creyente de Dios, de Cristo. Y para mí, lo digo de forma personal, ¿verdad? Para mí lo principal es saber que yo soy hijo de Dios a pesar de que soy pecador porque estoy en un aprendizaje, ¿me entiendes? Porque no puedo, digo, puedo pecar tal vez por inconsciencia o puedo pecar porque no conozco, aunque no me libre de que es un pecado, pero estoy en aprendizaje. Y con el tiempo, con la enseñanza, que es el camino que estamos llevando, es donde voy a encontrar el seguir el camino de Dios, el no pecar, el saber que estamos haciendo las cosas bien. ¿Quién nos va a hablar? Como decían ahorita, Dios nos va a hablar de esa forma, en tu entendimiento, en tu aprendizaje, para saber que estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal, ¿verdad? Así, ese es mi comentario y lo digo con todo respeto y agradecido por la palabra, ¿verdad? Porque siempre se aprende algo, pero para empezar, yo llevo a Dios en mi corazón, yo soy hijo de Dios a pesar de que puedo pecar queriendo o no queriendo, digo, la mayoría de las veces no queriendo, va sin conciencia, porque no conozco exactamente todo lo que es la palabra, ¿me entiendes? Porque hay cosas que guía a Jesucristo y hay cosas que se toman del Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Entonces, yo me guío por más que todo por el amor, por el perdón, por la palabra, por la bendición de Jesucristo y pues les mando un fuerte abrazo a todos, bendiciones para todos y que tengan un feliz domingo. Muchas gracias. Gracias, Simón. Sí, Simón, nada más quería contestar a ese punto. En la Biblia, Jesús es el que fue el que nos da la interpretación. Y él nos dice quién es un hijo, por ejemplo, de Dios. Dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Ah, ok. Entonces, Es que leí que era Mateo o algo así en el versículo que puso. Creo que era Mateo o algo así. Estaba bien. Por eso, eh, a esos mis comentarios, perdón. sí, el versículo que estoy comentando es, déjame sacarlo. Es en Romanos 8:14. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, en lo que sabemos, la Biblia o Dios nos da la verdad a través de la Biblia. Entonces tú puedes saber muy fácilmente, ¿ok? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, mira la palabra bien clara, estos, no todos, solamente estos son hijos de Dios. Entonces tú puedes guiar. Cuando yo Ahí está miento, la palabra también. Perdón, ahí está la palabra porque dicen todos los que son guiados y todos somos guiados. no, estos son hijos de Dios. Entonces cuando tú eres guiado a decir una mentira, ¿eres guiado por Dios? No, en la palabra de Dios. Dice, entonces cuando tú eres guiado a pecar, ¿eres guiado por Dios? No porque muchas veces el pecado lo cometemos por desconocimiento de toda la ley. Volvemos a lo mismo. Ahorita la guía de Dios es la que estamos llevando actualmente. ¿Me entiendes? Es la guía, o sea, no podemos, o sea, a lo mejor hay cosas que creemos que estamos pecando simplemente con lo que estamos haciendo ahorita, lo que mencionaba. Una persona que le habló y que es que no estás en la iglesia, no estás en el lugar indicado, o sea, estás pecando porque no estás siguiendo la ley de Dios. O sea, si se supone que estás siguiendo la guía de Dios. De- o sea, lo que te hace un hijo de Dios es que tú hagas la voluntad de Él. Exacto. Entonces, Jesús, por ejemplo, era hijo de Dios. Y muchas veces dijo, vengo a hacer tu voluntad. Hay el otro. Nada más hay dos caminos. El de Dios, hay dos señores. Entonces, cuando yo hago mis propios deseos, cuando yo sigo mi propia voluntad, no estoy siguiendo la voluntad de Dios. Para ser hijo de Dios, tengo que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, eso es lo que te hace un hijo de Dios. Cuando una persona se hace cristiano, lo que pasa es que muere. ¿Muere en qué manera? Deja de vivir para mí y ahora vivo para Él. En otras palabras, si yo, Simón, si yo aquí me diera un infarto, ¿verdad? Y antes yo tenía una carrera, quería hacer muchas cosas, ¿verdad? Mis propios deseos, quería un mejor carro, una mejor casa, lo que yo quiera. Y yo muriera.
y Jesús entrara aquí adentro de este cuerpo y me reavivara, y Él hablara a través de mí. De esa manera es la vida de un cristiano, de que este cuerpo sigue siendo este cuerpo, pero la voluntad y lo que impulsa este cuerpo ya no es la mía, sino es la voluntad de Él. Por eso soy hijo de Él, porque yo ya soy como un utensilio de Él. Nada más este cuerpo habla las palabras que Él quiere que hable, piensa los pensamientos que Él quiere que piense, voy a los lugares que yo quiero, Él quiere que yo vaya. Ahora soy su hijo, soy útil para los planes de Él. Antes yo seguía mis propios planes. Por eso Jesús les dijo a las personas que ellos se quedaron muy de igual manera, le dijeron, oye, nosotros somos hijos de Abraham. Tampoco ellos no lo podían creer. ¿Cómo va a hacer esto? O sea, ¿cómo me vas a decir del diablo? Entonces les explica Jesús, porque los deseos de Él quieres hacer. Entonces, cuando tú sigues los deseos de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Y cómo sabes que estás haciendo los deseos de Él? Porque Él te guía, escuchas su voz y lo sigues. Pero hay el otro camino, que es el camino egoísmo, que yo sigo mi propio camino y yo hago lo que yo quiero. Entonces ya no eres hijo de Dios. Y hay dos padres. Igual que nada más hay dos lugares, vas al cielo o al infierno. Hijo de Dios, hijo del diablo. ¿Lo amas o lo odias? Por ejemplo, Jesús dijo, si me amares, obedecéis mis mandamientos. Y hay gente que dice, yo lo desobedezco, pero lo amo. Entonces, o uno es mentiroso o Jesús es mentiroso. Porque Jesús dijo, los que me aman, me obedecen. Entonces, si tú dices, yo amo a Dios, pero no lo obedezco, o la Biblia y Jesús está mal, o a lo mejor la persona que la interpreta de esa manera está mal. La Biblia, por eso nada más hay dos caminos. Y cuando dice uno, por ejemplo, es que no sabemos, y eso es lo bueno, por la misericordia de Dios, nos está trayendo luz. Dice, mi gente perece por falta de conocimiento. La gente le falta conocimiento y gracias a Dios, a través de la luz, la trae y por su amor y su misericordia te está trayendo luz para que pueda abrir los ojos y decir claramente, oyes, oh, sí estoy en el equipo equivocado. Nada más hay dos equipos, yo no sabía que hay dos equipos. Estoy en el equipo equivocado, déjame cambiar equipos. Eso es lo que la Biblia nos trata de hacer entender. Ok, muchas gracias por la explicación, hermano. Bendiciones para todos. Realmente. Abraham, ¿Dónde? hoy en esta semana compartí tanto con mi esposa como también con Arturo, que este, llegó un momento que comparé mi vida cristiana como, por ejemplo, como en un viaje, que tú vas, por ejemplo, vas a viajar por carretera y no vas solo, va un acompañante contigo, ¿verdad? Pero casi no habla, casi no, nomás sabes que va ahí, a lo mejor se va durmiendo, va leyendo otra cosa, pero no habla. Entonces yo le empecé a pedir a Dios en esta semana, Señor, háblame. O sea, como que sí oras, le pides y todo, pero yo quería. Y lo que dices tú, te das cuenta que Dios habla porque empecé a sentir como, o sea, no quiero ser místico, pero en mis pensamientos fue como si Dios me dijera, ¿en serio quieres que te hable? Y me empieza a mostrar y a dirigir cosas que realmente me impactó mucho mi vida. Básicamente me asusté, ¿verdad? Porque empecé a entender, pero cosas del detalle de su voluntad. Y la realidad es que en ese mismo momento tomé decisiones radicales para empezar simplemente dije, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer tu voluntad. Amén. Entonces, ¿por qué pongo el ejemplo? Porque yo siempre he sentido que Dios está conmigo, que me acompaña, que es su presencia, pero a partir de esta semana, y lo digo con nada más como sucedió, y están estas dos.
de testigo Arturo y en este caso mi esposa, empecé a hacer lo que dices tú ahorita, ejercitar más eso, porque como que sí, a lo mejor podemos orar y le pides y le pides y le pides, pero no hay esa quietud para ver qué es lo que él quiere decir. O sea, como si ahorita nos dejaras todavía todos en mute y, y no pudiéramos nosotros hablar, ¿verdad? O sea, que nada más de un lado para otro. Entonces, claro que en eso que venía a la mente, hacía una total coincidencia con textos bíblicos, ¿verdad? Y ahí ya queda uno más seguro. Pero yo doy el testimonio de que sí puede suceder que por X o Y no estemos escuchando su voz, ¿verdad? Y eso nos lleva pues a tomar malas decisiones, ¿verdad? Entonces, como dijo en aquella ocasión aquel hombre, pues una cosa sé que ahora, que habiendo siendo ciego ahora veo, yo noté un cambio en esta semana, ¿verdad? Pero tengo que ser también muy claro y muy honesto que al principio sí o sea, hubo un gozo porque sí entendí que era la voz de Dios, pero hubo un espanto por saber que las cosas que a lo mejor yo ni le ponían mucha atención, él las ve de otra manera, ¿verdad? Entonces, y luego ya pasó el siguiente día y el otro día y empiezo a ver que como que es hermoso estar no solamente en su presencia, sino ahora en esa comunión, ¿verdad? Y en su voluntad, hermano. En su Sí, en su voluntad. voluntad. Sí. Sí. Pero eso, digo, este, eso sucedió en estos días, ¿verdad? Entonces, pues sí es invitar a todos que esto que tú acabas de compartir lo pongamos en práctica, porque una vez que nos queda claro su voluntad y la entendemos, entonces eh, lo más seguro es que primero sean cambios de cosas que no estamos, y luego ya después otras como por ejemplo si al parque o al hospital, ¿verdad? Pero primero yo creo que tiene que ver con, con algo que, por ejemplo, cuando una persona tienen un distanciamiento o están enemistados, a veces es por un detalle que hubo, hasta que lo hablan, lo platican, lo reconcilian y luego fluye una amistad bien bonita, ¿verdad? Entonces, este, Lo yo principal, lo, los pecados nos separan de Dios, pero sí, por eso se empieza con el arrepentimiento, en creer que te puede dar te puede hacer libre del pecado, sí, por su nombre. Y una vez que llegas a ese lugar, que es también hacer la voluntad de Dios, es lo básico, es lo sí. básico, la voluntad de Dios. Yo por último les quiero compartir aquí, lo voy a leer así literal como se lo escribí el miércoles a Arturo en la mañana, muy temprano. Le puse lo siguiente: buenos días, hermano. No podemos empezar el día si no estamos en la presencia del Señor. Él es el dueño de todo lo que somos y lo que tenemos. Necesitamos su compañía en todo momento para saber qué hacer, qué decir, qué callar, a dónde ir, que Él guíe nuestros pasos. Y fue ese día cuando empezó todo esto que te digo, ¿verdad? Entonces, y ahora tú compartes esto y no nos pusimos nada de acuerdo, pues para mí me queda, o sea, para mí me queda muy claro lo que Dios quiere que lo escuchemos, ¿verdad? Y hagamos su voluntad. Que no vivamos de una experiencia pasada, de ayer o de hace un mes o de hace un año, y de ahí nos agarramos y luego ya no estamos dispuestos a las cosas que Él como dueño de nuestras vidas, pues tiene toda la autoridad para decir, te dije que fueras a ese lugar, pero ahora quiero que hagas esto otro, ¿verdad? Luego llegas a casa, a mí me ha empezado a pasar de que con una historia nueva, hoy pasó esto hoy no te imaginas, pasó esto, porque ya te empieza a guiar diario, ya eres sensible y ya no te tienes que platicar. ¿Sabes qué? Hace 2 años Dios me habló, sino todos los días, como es comunión, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cosas Sí, y nos guía, ¿sí? así es. Bueno, ese era mi comentario. Gracias. Bueno, si no hay nada más, entonces pues me despido. Ok. Nada, que Dios los bendiga. Saludos, saludos Saludos. a todos, gracias por venir. Saludos allá a la gente de Pueblo Nuevo que se conectó hoy con Yuri. Ok. Saludos a todos.
Gracias. Gracias. De nada. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.